Ahora sí va a ir bien. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora perfecto. ¿A que sí? Fenomenal, claro, claro, claro que sí. Ya no estoy borrosa, ¿que no? No, 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 estás clarísima. Muy Ahora sí la bien. cámara te acciono. Gracias, gracias. Lo mismo digo, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a vuestro programa Diversas Voces, un mensaje de nuestro programa Termino Conoce el Amor. Aquí tenemos con nosotros a César Vera, natal de Perú, pero también de España porque lleva mucho tiempo por aquí. Y vamos a un poquito a presentarlo a breves rasgos, más él nos va a extender esto si él gusta, ¿vale? Entonces, les contaros que César Vera es vicepresidente en España de la Cámara Internacional de Conferencistas. Es coach miembro de la ICF, egresado de la escuela RHL y certificado como constelador familiar. Creador del proceso transformacional, expansión consciente y el reto Reconéctate, que nos va a contar de él. Autor del libro Gracias Fracaso, que también si gusta nos dirá algo, y director del programa de entrevistas Conversaciones de Locos por Cambiar el Mundo y El Café de la Noche. Jolín, aquí hay mucho que decir, ¿eh? César. Un poco. Actualmente también es socio fundador de la empresa Mi Enfermera, empresa de servicios de enfermería a domicilio, y es CEO y cofundador de César Vera Desarrollo Humano, con el que imparte formaciones transformacionales a particulares, empresas actualmente y a nivel internacional. Y muchas más cosas que me voy a dejar en el tintero, pero no porque no tenga currículo, sino porque es bastante extenso. Más que quiero incidir en que nos pueda compartir un poco, porque César, este César tan completo, tan constituido, no solo a nivel profesional, para que se desarrolle a nivel humano, tuvo que tener una inquietud. Y esa inquietud, tengo que preguntar de dónde salió. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Por qué este César Vera se enfocó en querer descubrir, en querer rebuscarse a sí mismo y en querer apoyar a otros? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, César Vera se busca desde muy joven. Y yo recuerdo que el primer momento en que me planteé para qué estaba en este mundo, tenía 11 años. Tenía 11 años y me planteaba el porqué de mi vida y para qué estaba. Y a los 13 años recuerdo, entre una etapa de adolescente muy gris. Recuerdo que era muy gris porque aunque mis padres siempre proveían, siempre estaban ahí, me daban cariño, eran unos padres que hasta el momento están casados, tienen un amor muy grande y nos amaban muchísimo. Por algún motivo me sentía como que, porque trabajaban todo el día. Y recuerdo que era un chico muy gris, muy triste. Me acuerdo esas épocas andaba muy de negro, esa época que estás era adolescente rebelde, ¿no? Y tuve un primer contacto con un grupo juvenil, me acuerdo, y cuando entré a ese grupo juvenil me sentí en familia, hasta que hubo un evento que me decepcionó completamente del grupo y me decepcioné de las relaciones en general. Entonces me aislé nuevamente y empecé a vivir mi vida de una forma también a mi manera. Pero fue a los 17 años que tuve un despertar muy interesante, muy bonito, un fin de semana, un retiro, en el que me hizo ver muchas cosas. O sea, digo despertar no desde el plano místico, ni mucho menos digo despertar desde la conciencia de saber que tenía unos padres maravillosos, de que era una persona abundante de muchas cosas, que era una persona muy amada. Y por alguna razón yo no me estaba amando a mí. Y fue en ese momento en que decidí compartir lo que yo había descubierto, pero no de mí, sino ayudar a que otros descubran su grandeza. Estamos hablando con 17 años, tenía una actividad juvenil muy fuerte en ese momento en la parroquia donde yo me movía, movimientos con más de 200 jóvenes, hacía jornadas, retiros. Luego estuve unos cuantos años ahí coqueteando
con ser cura, y ciertamente me metí a ser cura, o sea, me metí al seminario, estuve casi 3 años en el seminario Santo Toribio de Mogrovejo, en Lima, Perú, y luego salí. Salí porque necesitaba algo más. Entonces ha sido un recorrido en el cual siempre iba buscando el ser coherente conmigo. O sea, siempre que sentía que faltaba algo, daba ese paso y no me sentí en ningún momento limitado para darlo. Y agradezco a mis padres que siempre me permitieron que yo arriesgue, ¿no?, en esa búsqueda personal. Luego de salir, pues me dediqué a la música, en el Conservatorio de Música, a estudiar dirección de coros, educación. Empecé a enseñar en colegios en Lima y eran colegios religiosos, curiosamente, porque veían ahí que mi background tenía ahí del seminario, con lo cual eso me abría las puertas, ¿no?, a este tipo de colegios religiosos para poder ayudar en la parte pastoral, en la parte pedagógica, en la parte de música, etcétera. Y ahí estuve en un colegio muy grande en Lima, el Santísimo Nombre de Jesús, más de 2.000 alumnos. Montamos un grupo de jóvenes potente, muy grande, hasta que vine a España. Y yo recuerdo que eso fue un cambio muy grande, porque cuando vine a España vine por una circunstancia personal que cuento en mi libro, y era porque mi anterior pareja estaba dando luz aquí a mi hija en Madrid, y yo estaba en Perú, no estaba con ellos. Entonces, cuando decido venir aquí a España para poder reunirme con la familia, decido dejar todo lo que estaba construyendo en Lima, en Perú, ¿no? Toda esa parte de carrera profesional que me estaba abriendo, ¿no? Y llego aquí con una mentalidad como una mentalidad de desconocimiento, digo yo, ¿no? Porque ese momento era que desconocía mi potencialidad y escuchaba las cosas que yo podía hacer muy migrante, ¿no? Así que directamente vine pues a trabajar pues en primeras labores, camarero, eh, sobre todo camarero, fíjate, así camarero, de teleoperador, de comercial. Empecé a buscar muchas labores y me olvidé de quién era yo, me olvidé de todo lo que me apasionaba, me olvidé de lo que estaba buscando y simplemente me limité a vivir. Y a vivir y a subsistir. Luego, y una vez que esa relación que vine aquí a construir se rompió, me separé de esa pareja, hubo un problema ahí tremendo, empecé nuevamente a mirar hacia adentro. Y conocí a mi actual pareja, con la cual tengo ya más de 13 años juntos, y con ella hemos recorrido una vida muy interesante, ¿no? Una vida de emprendimientos, de riesgos, una vida mucha energía, además. Y la última aventura que tuvimos nosotros fue montar un negocio, una empresa, una tienda de moda física y virtual. Estaba muy bien los 6 primeros meses, pero cometimos errores y luego las circunstancias se sumaron y quebramos. Quebramos de forma abrupta, fue brutal. Y luego de eso, una vez que pasó lo que pasó, nos tocó empezar de cero, totalmente. Veníamos los dos a tener grandes trabajos, ganábamos muy bien, dejamos nuestros trabajos para dedicarnos al emprendimiento, caímos y empezamos de cero, con niños a cuestas, con responsabilidades. Y gracias a ese gran fracaso, uno de los que cuento dentro de mi libro, Gracias Fracaso, empiezo en esa búsqueda interior nuevamente. Ya para esto había pasado por procesos de coaching, ya había pasado todo un año completo de revisión, trabajo, y fue empezar a estructurar quién era, qué herramientas tenía y qué era realmente lo que me apasionaba. Y me apasionaba el hecho de ayudar a la gente. Siempre estuve así, siempre me buscaba para un consejo, me buscaba para que les diga algo. Y se me da bien oír. Por tanto, dije, tengo herramientas, me gusta, ¿por qué no hacerlo, no? Y es así como empiezo un recorrido de hace 5 años en este mundo del desarrollo humano, de forma ya más profesional. Empiezo con las formaciones, certificaciones, pero tú bien lo has dicho, es decir, los certificados, los títulos y esas cosas simplemente son consecuencia, pero realmente el trabajo es el de dentro. El de dentro porque sin un trabajo interior, difícilmente puedes ir construyendo la vida que quieres. Y yo quería una vida de ayuda a los demás y a Dios gracias se me está dando, ¿no? Se me está abriendo las puertas de la vida para poder seguir impactando personas, ayudando a cambiar vidas. Y eso es poderoso, ¿no? Ver cómo la gente cambia sus vidas cuando tú influyes en ellas. A mí me resulta completamente apasionante y me siento honrado de que mis alumnos y la gente que confía en mí pues tenga esa experiencia, ¿no?
He hablado mucho, creo. Es hermoso escucharte, ¿no? Gracias. Gracias por compartirte, ser tan generoso en ello. Eh, Eso también nos enseña mucho a todos. Desde luego, un currículo cuando es muy contundente, también es porque una persona se ha rebuscado mucho y ha querido encontrarse. Porque yo, por lo menos, es lo que es mi forma de pensar. No, las personas que más se rebuscan, que más se quieren encontrar, son las que más hacen cosas y pican por aquí y hacen este otro y prueban a ver y esto sí y esto no. Entonces, al contrario, yo creo que esto ayuda a muchos, estoy segura, que nos están viendo, a darse cuenta de que no tiene nada de malo ser una persona que le gusta eh, descubrir nuevas maneras de hacer, sea en su propia profesión o sea en disciplinas. La cosa es que no se queda quieto, no te para, ¿no? Y de eso eres un ejemplo. Pues muchas gracias, Patricia. Yo una de las cosas que aprendí de mi coach, no sé si me escuchas. Sí, sí. Ah, vale, se paró la cámara un momentito. Una cosa que aprendí de mi coach y me conecté tanto con ella es que ella también era una cabra loca como yo. Es decir, una persona que estaba buscando su vida, buscando su espacio, su lugar en el mundo y se permitió probarse, ¿no? Probarse en sus diferentes facetas. Y creo que es una de las cosas que hoy en día no se valora. Bueno, cada vez se valora un poco más. Las personas que están siempre buscándose y probando y viendo y experimentándose tienen en contra pues ese paradigma del mundo, ¿no? En que tienes que hacer las cosas de una manera, de una forma, y si no lo haces así, pues eres un fracasado, eres una persona inconsciente, una persona que no tiene los pies sobre la tierra, ¿no? Pero todo lo contrario. Creo que es importante uno se pueda permitir explorarse, porque creo que no hay una vocación. Creo que tenemos muchas posibilidades y siempre podemos elegir por dónde queremos caminar. Sí, no solo eso, sino que realmente la sociedad quizás ha querido prejuzgar eso, pero realmente la persona que tiene la que tiene más saltos de cosas, es una persona más adaptable a muchas más cosas. Es una persona, o sea, todo lo contrario, es una persona entrenada en el cambio. ¿Y qué es lo que necesitamos? Así Aprender es. eso. Pues precisamente es una cosa que yo he descubierto en hace 2 últimos años, que precisamente empezar a valorar todo ese recorrido que había tenido, porque no ha sido fácil, también he pasado por mi momento de inseguridad, mi momento de sentirme mediocre, sentirme una persona que no tenía algo concreto, ¿no? En su vida, pero eran creencias, cuando empiezas a ver realmente tu valor, empiezas a ver tus herramientas, lo aprendido, pues eres una persona con recursos, ¿no? Y el haber pasado muchas crisis en la vida y haberlas superado, pues te permite afrontar cualquier crisis que venga, ¿no? Con entereza, con entusiasmo y optimismo. Un optimismo que no es una euforia insensata, sino es un optimismo desde lo que tú puedes hacer y de que siempre has podido salir adelante pese a lo que ha ocurrido a tu alrededor, ¿no? Eso ya denota mucho, mucha fortaleza. Y esa fortaleza no se hace de la noche a la mañana, se hace con eso, con ese, Con golpes, con golpes. con eso y arriesgándose y probando y cambiando de formas de hacer las cosas. Y sí, fracasando, pero el fracaso no es real. Entonces es una prueba más de que tienes que buscar otra forma de hacer las cosas. Es mal dicho fracaso, pero y sentido despectivo, pero realmente si no fuera por él no te encontraras, ni fueras lo quien eres a día de hoy. Porque Claro. ¿quién es César hoy? Además de padre de 6 hermosos hijos, que eso sí me lo sé. Pues mira, esta pregunta me encanta porque no siempre responde lo mismo. Responde en función a lo que voy observando de mí, ¿no? Y puedo decirte que César Vera hoy en día es una persona que le apasiona aprender, aprender de sus errores sobre todo,
una persona que le gusta apreciar el valor de las personas, que le encanta encontrar el brillo de la gente, una persona optimista, una persona que le gusta la armonía, que goza de la libertad, que disfruta de rodearse de gente optimista, una persona que es flexible y y que siente que el conocimiento es infinito y siempre tiene posibilidades de aprender. Y el tema tan maravilloso que nos traes, cómo es, escucha tu alma, permítete escuchar tu alma, oír Sí, la voz de tu alma. sí, Este, permítete oír la voz de tu interior. Sí, ¿cómo, cómo permítete es? oír la voz de tu interior. Pues esto surge, y además una pregunta que me hiciste me encantó, que me dijiste, ¿qué dirías, qué frase dejarías si fueses a morir, ¿no? Y creo que es una frase contundente y potente, porque considero que realmente esa voz en nuestro interior somos nosotros, somos verdaderamente nosotros. Creo que hemos vivido muy engañados durante toda nuestra vida, pensando que nuestras ideas y la personalidad que hemos creado somos realmente nosotros, la forma de pensar. Pero dentro de nosotros hay una voz que es más auténtica, es la voz que nos indica cuando realmente hacemos algo que nos hace sentirnos felices, algo que nos dice realmente cuándo estamos haciendo lo correcto, algo que nos dice que estamos acertados o estamos equivocados. Esa voz que sueña por dentro, que anhela, esa voz es nuestra voz. Entonces, cuando planteo escuchar la voz de tu interior, atrévete a escucharla y atrévete a escucharte. Atrévete a escucharte y no creas tantas mentiras que te has creado en tu mente. Porque nos hemos creado tantas ideas falsas del mundo, de la vida y de nosotros, que es lo que muchas veces nos limita a llegar a nuestra máxima potencialidad, a nuestra máxima expresión. De ahí esa frase. Y bueno, voy a hacer una pregunta un poco para los telespectadores. ¿Cómo sabemos que esa voz que nos está hablando, pues es la falsa? Porque sí, hay una auténtica, pero también hay esa falsa y normalmente creo que estamos muy entrenados a escuchar la falsa. Sí, 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 es una cosa que es potente porque cuando hago mentorías, muchas personas llegan a un momento que hacen el clic y se dan cuenta cuando realmente es la voz del saboteador, como le digo yo, y ya pueden un poquito mirar con perspectiva y darse cuenta que no eran ellos y que estaban actuando precisamente desde el saboteador. Creo que es importante darnos cuenta que nosotros se mueven dos energías muy grandes, la del amor y la del miedo. Cuando actuamos desde el miedo, se nos crean una serie de argumentos para sustentar el miedo, porque el miedo lo que va a hacer es protegernos. Cuando actuamos desde el amor, no hay miedo, y todo lo que sale es poderoso. Entonces, cuando tú te sientes inspirado por algo, pues es esa persona quien eres tú verdaderamente conectada. Pero si estás conectada, estás inspirado, quieres hacer algo, y aparece esa voz que te dice, tú no puedes, ¿cómo se te ocurre? Tienes que ser más realista. Pero si tú nunca acabas nada, tú eres incapaz. Esa voz no eres tú. Cuando eres capaz de darte cuenta que no eres tú, que es tu saboteador, que te quiere chafar el sueño, que te quiere hundir, y empiezas un primer proceso para darte cuenta de quién verdaderamente eres. Y empiezas a tomar la decisión de tu vida y no te dejas manipular ni por tu mente ni por tus emociones, sino realmente eres tú quien decide. Pero aún y con esto, tengo que decir que el saboteador es muy listo. Claro, claro que sí. A veces se disfraza de bueno, de que es lógico, de que es lo indicado. Lo digo porque me lo conozco en mí. Yo cuando hablo con mis mentorizados, con la gente que hablamos de este tema, yo les digo, nunca discutas con tu saboteador, porque vas a perder. Porque el saboteador lo sabe todo. Puede sacarte argumentos de donde sea. Nunca discutas. Tú agradecele porque su función es protegerte. Ahora tú decide y sigue adelante con lo que tú sientas que tienes que hacer.
Y, y yo pregunto, un poco, incluso me va a apoyar, a ver si me apoyas en esto. El cuerpo es como el que sufre o el que experimenta los vaivenes de este saboteador. Quiero decir, cuando una persona es muy kinestésica, puede llegar a sentir llegar a saber en su cuerpo que este saboteador está obrando. Me refiero a través de somatizaciones, de experimentar, yo qué sé, el sistema nervioso se dispara normalmente y no entiendes ni por qué. Esto podría ser un poco que el cuerpo es el que te está diciendo que algo no va bien. Esta pregunta es buenísima porque efectivamente el cuerpo es parte de todo este juego, ¿no? Yo cuando empiezo a trabajar la parte de la mentalidad, la parte de las creencias y el trabajo sobre todo del ser, me gusta enfocar un diagrama, ¿no? La primera parte de donde procede todo son nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra forma de pensar. En esa parte nace y vive el saboteador. Luego tenemos la otra parte, que es la parte íntima, la parte de los valores. Eso, aquello que te hace vibrar con la vida, aquellos valores que te hacen conectarte con la vida de una manera especial. Y esos valores se conectan con las emociones. Tenemos mente, valores, emociones, y luego esas emociones se expresan a través del cuerpo. El cuerpo expresa lo que se mueve por dentro. Claro, es fácil mirarlo así de tres, pero todo funciona casi de inmediato, ¿no? Pero claro, te das cuenta justamente de por qué actuamos de una manera, porque todo nace desde arriba, de cómo estamos pensando, cómo conecta con nuestros valores o no conecta, porque si no conecta, si nuestros valores nos dicen una cosa y la mente nos dice otra, hay conflicto y el cuerpo lo nota que hay conflicto. Entonces, cuando hay resistencia, pues efectivamente el cuerpo lo nota y empieza a llegar, si no lo abordas con tiempo, esas emociones que son energía y no se expresan correctamente, no se gestionan correctamente, empiezan a depositarse en el cuerpo de diferentes maneras. Y luego se somatiza, por supuesto. Entonces, qué importante es ser conscientes de que nuestro cuerpo tiene un funcionamiento y que podemos tener nosotros, pues siempre esa posibilidad de trabajar observándonos para darnos cuenta de esto que estoy planteando, porque me puedes creer o no, pero si te atreves a probarlo, yo te reto a que lo pruebes y a todos los que nos ven, les reto a que lo prueben y empiecen a observarse y cómo se están creyendo sus propias mentiras muchas veces, la del saboteador. Por eso mucha gente, poca gente se atreve a soñar, ¿no? Porque cuando te atreves a soñar, aparece el saboteador y te saca una lista de cosas que por qué no puedes hacerlo. Pero cuando tú eres más listo o más lista y le haces una contraindicación a lo que ellos están indicando y justificas el por qué sí, cambia la cosa. Lo debilitas y afrontas tu vida de una manera diferente. Yo entiendo ahora que el ser realista es ser capaz es ser consciente de tus capacidades, ser consciente de tu entorno, ser consciente de todo lo que puedes hacer con tus herramientas. Eso es ser realista. No es verlo de forma negativa, simplemente ser realista es ver tus herramientas. Si tú quieres llegar de una playa a un islote y te emocionas y te vas nadando, posiblemente a la mitad te puedas ahogar si no has medido tus fuerzas, si no has medido todo lo que tú tienes para llegar a ese islote. Pero si estás planificando y tienes un bote, aunque sea viejito, te puedes montar en tu bote y avanzar más, a lo mejor que irte nadando a lo loco. ¿Eras realista? Sí, porque me di cuenta que tenía un bote viejito, pero me servía. Para mi objetivo que era llegar al islote. En la vida pasa lo mismo. O sea, ser realista significa ser consciente de lo que tú tienes para poder aprovechar todo para ir hacia tu objetivo. Pero no, eso de ser realista no es dejar pensar que no puedes, es utilizarlo todo para ir ahí. Efectivamente, efectivamente. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento digo, pues me gustaría ser, en este momento, ganar un Oscar, pero si yo no estudié actuación
si no desarrollo el talento de la actuación y si no hago horas de vuelo en actuación, no tendré posibilidades. Entonces, ¿qué es ser realista? Ver mis herramientas en este momento para poder ganarme un Oscar. Poder ganarme un Oscar es complejo. Yo diría que complicadísimo que me lo gane en un año. Podría, sí, como mucha gente, pero hay gente que tiene un talento especial y le dedica horas y horas para eso. Yo en este momento puedo dedicar horas para ganarme un Oscar, pues no. Por tanto, prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas que me parecen que sí podría alcanzar en un plazo pequeño, mediano o largo plazo. Bien, pero en esto nos cuesta, a mí en su día también, nos cuesta ver un poco quizás ese bote o ver esas posibilidades, porque, Total. ¿no? Ese es el gran problema. Ese es el problema de base. Es decir, yo lo he pintado bonito, pero claro, ¿cómo llegas a ver tus herramientas? ¿Cómo llegas a ver todo lo que tienes? Es un trabajo precioso, pero que muchas veces requiere ayuda, ¿no? Para eso están pues, muchas veces los especialistas, psicólogos, coaches, estamos ahí justamente para poder aportar esas herramientas para que la gente pueda llegar a ello. Y a muchas herramientas también se les facilita a las personas para que ya las sepan utilizar. Tenemos herramientas, por un lado, de el círculo de la vida, es una herramienta que se usa mucho en coaching, que te permite ver qué áreas de tu vida estás abordando, qué otras áreas no estás abordando. Tenemos herramientas en coaching por valores, como unas cartas, por ejemplo, que se pueden ver cuáles son tus valores fundamentales, con la teoría triaxial, ¿no?, de Simon Dolan. O sea, hay muchas herramientas hoy en día, hay mucha información en Internet, muchos libros, y la gente tiene ahora más que nunca herramientas para poder empezar este trabajo. Ciertamente, cuando ves que eso ya se te queda corto, puedes pedir la ayuda de un especialista, que para eso estamos, para poder ayudarte de forma personal, ver tu situación y ayudarte a ver lo que tú no puedes ver. Incluso te puedo decir que los coaches necesitamos otros coaches para que nos ayuden a ver lo que no podemos ver, porque todos tenemos un punto ciego, como en el coche. Pues tenemos el retrovisor, pero no podemos ver todo. Entonces, todos necesitamos, de cierta manera, alguien que nos ayude a visualizar esos puntos ciegos, nos dé herramientas a visualizar esos puntos ciegos para poder seguir avanzando. Siempre grande, César, escuchar su Ay, visionaria. Marielita, es Mariela Mancini, que está ahí conectada, es una mujer increíble, increíble. Ella comenzó, fue mi primera alumna de expansión consciente, empezamos con el grupo en febrero, pasó un proceso brutal de transformación en su vida, eh, no porque yo se vea generado, es que la vida en sí le ofrecía una circunstancia para que ella evolucione. Ella la tomó, la afrontó con una valentía increíble, increíble. Y ahora es una mujer que está soñando, planeando y construyendo sus propios proyectos en este momento, porque quiere seguir aportando al mundo. Así que yo, con estas personas que se usan en mi vida, para mí pues tienen un significado enorme, ¿no? Y la saludo a Mariela y la felicito y la admiro. Siempre se lo diré. Enhorabuena, Mariela. Te conocemos desde aquí. Gracias por compartirlo también. Los procesos de transformación son, como se dice, es un proceso, no es un proceso sencillo. ¿Nos podrías contar un poquito sobre esto? Porque hay personas que pues temen como mojarse, ¿no? Pero una cosa es el proceso que quizás tiene su turbulencia, pero también tiene su precio no hacerlo. ¿Nos podrías decir Sí, dos cosas? sí, por supuesto. Mira, un proceso transformacional, yo lo denomino un proceso en el que te tienes que enfrentar a aquello que te limita para alcanzar lo que tú quieres en la vida. Y eso que te limita muchas veces está en el ámbito de creencias y en el ámbito inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que el inconsciente hay muchas cosas que no vemos. Y rascar en el inconsciente es como coger una tubería sucia y empezar a limpiar. Y habrán cosas incrustadas, cosas que cuesten, pero hay que mirar, hay que abrir ese lavabo, hay que sacar ese lavabo, ver la tubería que tiene por dentro
y sacar todo lo que está ahí, ¿no? Y limpiar y sacarle brillo a lo que hay que sacarle brillo. Este trabajo es un trabajo de fontanería, trabajo de fontanería que, que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Que no nos gusta ver lo que hay ahí. No nos gusta, tenemos miedo a ver lo que hay ahí. Y poca gente quiere pagar ese precio, ¿no? Cuando yo empecé con este proceso, lo primero que hago es una entrevista, ¿no? Ver hasta qué punto de compromiso hay para poder alcanzar aquello que quieren. Y muchas veces las personas están cómodas con sus vidas. Si están cómodas, me parece fabuloso. ¿Por qué arrancar si están cómodas? No tienen ningún tipo de movimiento, no hay inquietud. Por tanto, ¿por qué se lo voy a generar si están bien como están? Y la vida les ofrecerá ese momento crítico en el cual visualizarán que necesitan algo diferente. Entonces, yo trabajo con esas personas que están en ese momento crítico en el cual se han dado cuenta que hay algo que no está funcionando, que quieren cambiar algo y se ponen y se predisponen a este proceso, que es un proceso que no es fácil, que es duro. Y me dirás, así no vas a vender, pues me da igual, porque esto es así. Es un proceso duro, jodido. Es un proceso duro y jodido, pero que luego te permite tener unas herramientas, una conexión contigo y una perspectiva de la vida poderosa, poderosa. Entonces, si estamos en la vida sufriendo, sin avanzar, ¿por qué no permitirte un momento difícil, pero que te permita luego ver la vida de una forma distinta y te permita crecer, te permita disfrutar, te permita vivir de verdad? Creo que la lección es más que clara, pero siempre, siempre creo que hay que respetar, ¿no? Respetar la decisión de cada persona. Siempre estará bien lo que decida, pero definitivamente un proceso transformacional es poderoso, pero nunca está libre de esos altibajos que tú dices, porque ese proceso jamás es lineal, es un proceso de muchas curvas, es una montaña rusa, pero cuando estás acompañado de un grupo de personas que viven lo mismo que tú, tienes a una persona que te acompaña en todo el proceso y no te suelta, pues creo que siempre llegas a un buen término. Esto es como tú acabas de decir algo muy real, que es que puedes no hacerlo o no querer hacerlo de momento porque estés cómodo en tu vida, en tu caja cómoda de momento, pero la vida te va a dar ese momento para que sigas al siguiente nivel. Total. Y, y no se trata de nada más sino que el ser humano está hecho para crecer, para evolucionar. Yo pienso que por eso se nos queda cada X tiempo la caja pequeña, porque, porque tenemos que evolucionar, tenemos que explotar como un Pokémon otra vez a otra versión nueva, ¿no? Por- Sí, fíjate que no todo el mundo tiene esa perspectiva de la vida y es respetable, ¿no? Pero creo que también en la vida hay mucha gente que está buscando el espacio para crecer, está buscando las personas con las que sentirse cómodo hablando de estas cosas y atreviéndose a hacer algo. Creo que en el mundo hay mucha gente que se lo guarda en silencio y se deja apisonar por el entorno, un entorno que ya está condenado por sí mismo a hacer las mismas cosas siempre, ¿no? A vivir siempre infelices, quejándose en el plano de víctima también, porque posiblemente eso también lo han aprendido de otras personas que han pasado lo mismo, ¿no? Son patrones que se van repitiendo por generaciones muchas veces, pero justamente en esos patrones siempre nace una persona diferente, que va a romper el patrón y se siente sola, se siente rara, se siente, pero ¿por qué yo soy así y el resto no? La oveja negra seré yo. Pues justamente son esas las personas que están aquí para ayudar a que el mundo sea mejor, pero tienen que empezar a mirarse con un valor diferente, no desde el menos, sino que son distintos, pero porque tienen algo especial para aportar al mundo mucho más de lo que creen que pueden aportar. sí, no resulta sencillo sentirte la oveja púrpura. Así No, es. no lo resulta, lo he vivido. A día de hoy, gracias a Dios, pues me siento muy acompañada con más púrpuras, aquí uno presente también.
Eso es maravilloso, es un regalo, eso es maravilloso. Em, pero creo que muchas veces nos han dicho que vivimos en el mundo de Yuppie, no sé si te alguna vez bueno, a mí me ocurría, ¿no? Sí, sí, puede ocurrir, pero tú tienes que entender que las personas te hablan desde su perspectiva. Si su perspectiva es ver una vida en plano, sin otras cosas que lo que ellos ya creen y conocen, no van a entender jamás tu posición, porque no están en ese sitio, no se lo imaginan. Es como que a un ser, a una persona que de la época de las cavernas, le quieres hablar de ordenadores. No hay punto de conexión. Por Mm, tanto, te hablarán de su realidad y es lo que creen y es respetable, ¿no? Pero respetable también lo que tú decías, siempre. sí, eso sí. ¿Cómo es la vida cuando iniciamos, pues, y estamos un poco peces, no entendemos mucho de este mundo del desarrollo personal, apenas sabemos lo justo y lo necesario, nos han puesto a estudiar, hacemos lo estipulado, ¿no? Y nos vemos siendo un poco, pues quizás un poco los diferentes o los raros. Eh, y nos cuestionamos quizás esa rareza y nos obligamos quizás a ser como los demás. Eh, Creo que ahí es cuando realmente nos empezamos a perder a nosotros mismos y la vida tiene que darnos una contundente razón para volver a encontrarnos. Sí, 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 con mucha sabiduría y amor, además, fíjate que ocurren las cosas, nunca nada ocurre por casualidad, ¿no? Entonces, si tú tienes un alma con mucho potencial, la vida siempre va a buscar la forma de que esa alma aflore, ¿no? Y aflorará evidentemente violentando tus creencias, violentando tus planes, violentando tus planificaciones, violentando todo aquello que has creado a tu alrededor y que posiblemente no sea lo más adecuado para ti. Y te tocará a ti afrontar eso y aprovecharlo o no. Eh, Creo que el precio de no aprovecharlo muchas veces es no es posiblemente sea creer que no hay un sentido que te haga emocionar en esta existencia. O por lo menos mi forma de verlo es así, de que si no hay algo que te hace por dentro y que te mueve realmente, todavía no encuentras ese sentido de para qué estoy, qué estoy haciendo con esto, ¿no? Con este cuerpo, con quizás las habilidades que tengo, Es, experiencia. curi- es curioso, pero una de las experiencias que siempre evitamos los seres humanos es el dolor. Pero el dolor, ¿cómo nos conecta? Si tú te pinchas la aguja, eres consciente que tienes un dedo. También hablaba con un amigo, con Alberto Cartier, un gran coach, y si no sientes que te duele el hombro, no eres consciente que lo tienes y que lo tienes presente y que te sirve para algo, ¿no? Y cuando tienes un dolor profundo en la vida, te conecta contigo, te hace darte cuenta que estás vivo, que tienes ahí algo, ¿no? Te saca de la monotonía. Eso es brutal, o sea, lo que uno va aprendiendo de las cosas que nos ocurren. Y yo entiendo que el dolor tiene una función muy importante, que no es lo mismo que el sufrimiento, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es que el sufrimiento es, tú lo eliges, el dolor no, el dolor simplemente lo afrontas y es temporal. El sufrimiento durará todo lo que tú quieras que dure, porque te eliges estar en ese entorno de un dolor que nunca vas a dejar, darle vueltas a un... El dolor siempre es sufrimiento, ¿no? Se extiende en el tiempo. Y el dolor puede ser perfectamente un momento. Cuando hablamos de la parte emocional, cuando hay temas más físicos, pues eso es un discurso distinto, porque cuando llega al punto físico, ese dolor físico te recuerda muchas cosas, del valor de la vida, del valor de estar sano, del valor de no tener ese dolor. Y ya ahí entramos a una gestión emocional diferente, una gestión de la conciencia distinta de ese dolor, que te tiene que llevar a algo diferente, ¿no? La vida, misterios de la vida.
querida Patricia. Con esto del dolor tengo que preguntar algo y es cuando se lleva a lo físico y sabes que ahí hay algo, bueno, a grandes rasgos si nos puedes compartir, ¿cómo se puede, cómo descubres, o más o menos, eh, que si es el saboteador o qué emociones están ahí, quizás chocando? ¿Cómo podrías si nos lo puedes compartir, explicar? Mira, no soy experto en biodescodificación, no soy experto en ello, pero te puedo decir desde mi perspectiva, desde lo que yo experimento, que hay una parte que tiene que ver con nuestra mente, nuestra forma de pensar. Cuando se hacen las pruebas placebo y demás, todo tiene un sentido muy racional y muy científico. Y es que el cuerpo se comporta en función a cómo pensamos. A mí me sorprenden mucho esas pruebas que hacían antes con militares en el ejército americano, que ya les ponían hace muchos años atrás esos visores, ¿no? Que hoy en día se usan para jugar videojuegos, eso ya lo usaban para entrenar los militares hace más de 10 años. Y iban midiendo el grado de emoción y de dolor que podía percibir la persona, a tal punto que te puedes morir de solamente pensar que estás con una gran herida, morir pensando que estás herido de muerte. Entonces, es brutal cómo nuestra mente nos puede condicionar a creer cosas y, y claro, cuando estamos en ese momento de pensamientos que no nos aportan, esos dolores o esa manifestación se expresa en el cuerpo de muchos sitios, ¿no? Entonces creo que es un tema que hay que ahondar mucho, que nos tiene que tener muy en cuenta para que profundizar. Y sobre todo yo diría el mensaje que dejaría en esta parte, sin ir más a fondo, porque yo digo no soy experto, pero bueno, tengo una noción de esto, es cuando te duele el cuerpo, qué emociones estás sintiendo, trata de ver cómo estás viviendo tu emocionalidad y, y revísate, porque muchas veces es eso, que no queremos parar, no queremos afrontar cosas, no queremos ver cosas, y el cuerpo de una manera u otra nos dice, hay que hacerlo, y te detiene. Gracias. Y bueno, un poco para cómo podemos, ya un poco volviendo al tema también, cómo podemos conectar o cómo podemos escuchar esa voz interna. ¿Nos podrías contar alguna forma, alguna táctica, algún pequeño, no sé, algo que tú hagas a diario? Es como preguntar cómo montar la ola perfecta, si nunca he montado una ola. No sé, mata la ola, pero bueno, algún tip toca. Hay que aprender a nadar, ¿no? Bueno, yo lo que puedo decir un poquito es lo primero, lo más importante, el querer hacerlo, el querer conocerse. Eso es el inicio de todo, porque si no lo has hecho nunca, si tienes esa inquietud de saber verdaderamente quién eres, pues ya empiezas un movimiento. Eso te va a llevar a las siguientes etapas y de forma natural, con el tiempo, irás cada vez siendo más consciente de esa voz. Eso no lo descubres en un fin de semana. Esto es un proceso que toma su tiempo. Pueden ser meses, años, perfectamente. Pero tiene que empezar algún día. Tiene que empezar ese día que te decides hacerlo. Y una vez que te decides, si estás en este camino ya, para las personas que ya están en un camino de búsqueda constante, yo les diría que pongan en práctica todo lo que saben, porque conozco mucha gente que tiene mucha formación, mucha preparación, pero y que ayudan mucho, muy bien a la gente, pero no se aplican ni la mitad de las cosas que saben. Y esto lo digo yo del amor, desde el cariño, porque alguna vez una persona en la cual ayudé mucho con mis mentorías hace muchos años atrás, bueno, hace unos años atrás, me dijo, César, si tú te aplicases la mitad de cosas que me dices, estarías en otro sitio. Yo agradezco eso que me dijo esa persona,
que me lo dijo estando incluso en una posición distinta como cuando empezamos, estaba muy bien. Y me di cuenta que efectivamente me faltaban muchas cosas. Tenía que aplicar en mí, aunque sea la mitad de lo que se me daba bien comunicar. Y de ese momento empecé esa búsqueda y esa lucha, bueno, más que lucha, esa aventura de atreverme a mirar hacia adentro, afrontar y crecer. Entonces, tengo esos mensajes para estos tipos de personas que quieren comenzar, quieran hacerlo. Y para los que ya están en un camino de desarrollo, pongan en práctica, practiquen a diario, y más aún cuando estemos jodidos. Es cuando más se necesita. Es cuando más hay que hacerlo. Así es. No esperar el momento crítico, porque, o sea, ya no es no esperar, no creer que no va a llegar el momento crítico, No, creo que no. El mejor momento es siempre ahora. sí, y es el mejor momento para afrontar lo que sea. Gracias por este ratito y no sé, por si nos quieres dejar diciendo algo más, porque parece que el tiempo se va muy rápido. Sí, sí, sí. Justo entró otra entrevista ahora. Ahí estamos activos, tratando de aportar valor. No, lo único que puedo decir es que me ha encantado. Gracias por la invitación, Patricia. La verdad que me siento muy honrado que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista. Y lo dicho, ¿no? Desde el amor, desde lo más honesto que puedo tener, animo a practicar y a practicar. O sea, y a tratarnos con cariño, porque no por estar en un mundo de crecimiento, de desarrollo personal, estamos libres de equivocarnos. Y no tenemos que, jamás. O sea, simplemente hay que ser y tratarnos con amabilidad, comprendernos, ver que tenemos defectos y con todo y eso podemos seguir creciendo. Gracias por esto último, pero no te puedes ir sin despedir el programa. Tiene su canción y, y te invito a, si ves una como carita ahí enfrente, ¿la ves? No, no, no consigo, no consigo ver. Aquí hay una carita, si quieres hacerlo. A ver, yo lo veo. Sí, a ver, es que se hago para la cámara y no consigo verlo. Pero bueno, yo canto, yo improviso. La idea es despedir el programa. Gracias por haber estado y espero poderte tener en otra oportunidad, pero me encantaría que nos hablaras de tu libro. Esperaba que diera tiempo, pero es que este se me hizo cortísimo. Suele pasar. Cuando quieras, volvemos y hablo del libro Gracias Fracaso. Hay mucho que hablar ahí del fracaso y del éxito, sin problema. Es muy oportuno ahora en estos tiempos que mucha gente Así es. está viendo atreverse a hacer nuevas cosas. Así es. Pues nada, Rodríguez, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a tu público. Y nos volvemos a ver cuando tú me Nos digas. volveremos a ver, seguro en diferido también para poderte disfrutar. Fabuloso. Muchas gracias. Y estos espacios siempre nos da tiempo para decir gracias a todos por estar ahí, gracias César, y dejamos libre para ese próximo momento que vas a tener. Y a todos, gracias desde el corazón.
Muchas gracias. Adiós. Adiós.